ahí se inicia, porque después lo colgamos a esto en el canal de YouTube de la facultad. Así que, porque siempre hay gente que nos pregunta para verlo después. Bueno, bien. Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida al Foro de Educación Superior, Desafíos y Perspectivas en América Latina, que está organizado por el área de Capacitación y Educación Continua de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy vamos a escuchar la exposición Internacionalización de Patricia Rojo. Les presento a Norma Plachi, que es la coordinadora del área y que es la que va a presentar a la expositora. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto compartir este espacio y un gusto recibirla a Patricia de modo virtual, pero en nuestra casa, la Facultad de Humanidades y Artes. Bueno, para los que no lo conocen, Patricia Rojo es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Ciencias Políticas y Sociología por la Flaxo, diplomada en Género y Liderazgo Universitario. Actualmente es la secretaria del área de internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario. Se ha desempeñado también como directora general de Relaciones Internacionales en la Municipalidad de la Ciudad de Rosario. Actualmente desarrolla su actividad docente y de investigación como profesora titular de la Cátedra de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. A su vez, es directora del Programa de Género y Universidad de la Universidad Nacional de Rosario, es coordinadora de proyectos de cooperación internacional como el proyecto Alfa 3 en la Cátedra Jean Monnet Erasmus+. Además, miembro del Consejo Superior del programa que organiza la Organización Interamericana de Universidades. O sea, tiene una trayectoria en lo que es la internacionalización muy amplia, muy vasta. Por eso, bueno, será un placer escucharte, Patricia. Bueno, muchas gracias, Norma. Bueno, toda esa trayectoria y demás no tiene una correlación directa con la edad. Aclaro, comencé muy joven, como todas nosotras, desde que estudiábamos, pero no, nada, en primer lugar, un agradecimiento al área de capacitación continua, a la Facultad de Humanidades y Artes por esta invitación, por sumarme, digamos, a la discusión de estos encuentros en el Foro de Educación Superior, bueno, y un especial agradecimiento a Norma y a Soledad, que están atrás en el detalle y coordinación de todos ustedes. Y bueno, y por supuesto a los presentes que están acompañando desde acá de Rosario con una tarde de calor enorme, como recién hablábamos, pero bueno, veo que también hay gente de diversos lugares. Bueno, no sé si, Soledad, querés compartir solamente primero la primera imagen, un poquito de presentación del título. Vamos a tratar de reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con las políticas de internacionalización en la educación superior y fundamentalmente en el periodo de pospandemia, digamos. Qué cuestiones han cambiado, qué cuestiones tenemos que plantearnos como nuevos desafíos, si estamos en condiciones de dar respuestas a esos nuevos desafíos también. Así que bueno, voy a tratar de tirar algunas ideas para después, inclusive si ustedes me permiten, abrir un espacio de diálogo y comunicación para ver no solamente si en estas cuestiones teóricas más que vamos a abordar sobre específicamente la internacionalización, un poco contar también la práctica de esto, ya que, bueno, desde mi lugar de trabajo como secretaria del área de internacionalización de la UNR también podemos compartir experiencias y demás. Así que, bueno, a total disposición para esto. En primer lugar, antes de entrar específicamente a hablar sobre la internacionalización y qué es esto y para qué la internacionalización, me gustaría enmarcarlo en una idea o un concepto de educación superior y de universidades que creo que es fundamental, porque las universidades, las instituciones de educación superior, la educación superior en su conjunto, permanentemente están inmersos en un contexto de cambio y transformación en los últimos años. Y claramente requiere que estas mismas instituciones de alguna manera se repiensen, se redefinan o de alguna manera puedan reformular algunas políticas y algunas estrategias para desarrollar los propios objetivos de la universidad. Y fundamentalmente esto digo de acordar alguna idea marco
hago referencia a esto para estar en consonancia también con lo acordado y lo consensuado a nivel regional e internacional sobre lo que entendemos sobre educación superior y específicamente la función de las universidades. Me refiero a todo ello consensuado y acordado en las conferencias internacionales de educación superior, por ejemplo en la CRES. Seguramente a lo mejor en algunas de los otros encuentros anteriores habrán hecho mención a algunas cuestiones de este tipo, pero vamos a tomar de referencia la última conferencia regional de educación superior que se dio en el 2018 en Córdoba. Si querés, Sole, podemos pasar a la próxima, como para trabajar sobre esta idea básica sobre qué entendemos de educación superior antes de entrar a hablar a estrategias específicas o a políticas específicas, ¿no? Y en el caso, como acá ven en la imagen, tomar solamente algunas frases de lo que fue la declaración en ese momento, donde se reafirma el postulado de que la educación superior es entendida como un bien público social, es un derecho humano y universal y un deber del Estado. En esto, vuelvo a repetir, acordamos todas las instituciones de educación superior y los propios estados también, que éramos partícipes de estos ámbitos. Estos principios se fundamentan en la convicción profunda de que el acceso, el uso y la democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico. ¿Por qué traigo un poco a colación este concepto? Porque claramente las instituciones, las universidades, vamos a tener que definir políticas públicas, en este caso hablando de las universidades nacionales, y determinar ciertas estrategias. Por lo tanto, este norte no lo podemos, digamos, perder de vista. Y precisamente eso nos va a ayudar a poder redefinir desafíos. ¿Y por qué, digamos, la universidad tiene que definir desafíos en función de determinados temas? Porque claramente tiene que ver con los objetivos y las funciones propias de la universidad. La generación, la producción y distribución de conocimiento es la función primordial de la educación superior y de las universidades. Ahora, claramente esto tiene que estar, como dice este principio rector, al servicio también de la sociedad, a cumplir esta función de responder a las demandas del medio de nuestra sociedad donde funcionan estas universidades. Sociedad que genera estas instituciones, pero que también sostiene estas instituciones, ya sea directa o indirectamente, hablemos del sistema público y privado. Pero claramente la universidad no puede estar desvinculada de la realidad que la sostiene, ¿no? Esto también es otro, digamos, punto que quisiera acordar y que después podemos también abrir en la conversación. Claramente las universidades en Argentina, como sucede en la región latinoamericana fundamentalmente, tiene enormes desafíos sobre algunas problemáticas que ya no son problemáticas locales, sino que claramente hay ciertas problemáticas que son regionales y globales, compartidas absolutamente a nivel internacional. Y esto está muy claro en lo que se denomina la Agenda 2030 de Naciones Unidas y aquellos 17 objetivos de desarrollo sostenible que todos los estados, vuelvo, en el ámbito de Naciones Unidas, nos comprometimos a accionar, a seguir, a hacer algo con esto. Problemáticas como, por ejemplo, el crecimiento económico, el desarrollo, la pobreza, la desigualdad, la brecha tecnológica, el género, todas estas problemáticas son problemáticas globales. Y vuelvo a repetir porque no es detalle menor. Los estados nos comprometimos a tomar estos objetivos como ciertas metas a cumplir. Y esto implica que el Estado baje estas líneas, digamos, a todas sus instituciones, fundamentalmente las públicas, donde claramente las universidades vamos a cumplir un RONCADE, pero también promover también a las instituciones privadas a que cumplan. Dicho esto como marco, digamos, y como ciertos principios rectores, podríamos ir avanzando sobre la propia idea de internacionalización. Y vamos a ver cómo de a poco en este mundo que cada vez está más globalizado, más interrelacionado, y por eso hacía mención a cómo de alguna parte estamos inmersos en todas estas problemáticas y también tenemos que dar de alguna forma respuesta
a estas, la internacionalización se fue transformando no en una simple acción administrativa de generar a lo mejor movilidad de una persona, sea estudiante, docente o investigador, sino se fue entendiendo a la internacionalización de a poco como un proceso, como una estrategia, como una política específica. Entonces, en realidad, un poco quería dar este marco de decir, bueno, cuando definimos también este tipo de política en una institución, tenemos que mirar todo esto, todo este marco, digamos, que nos contiene. Claramente una universidad podía, diría yo, existir sin internacionalización, pero lo cierto es que no es lo mismo una institución que lo hace y que apunta fundamentalmente a desarrollar esta estrategia desde otro lugar, porque colabora como una herramienta más, como una función más para todos los objetivos de la universidad. El mejoramiento de la calidad de la enseñanza, la investigación, la vinculación con el medio, la propia gestión universitaria. También hay que decir que esta nueva idea de internacionalización, entendida como un proceso más general, es una idea relativamente nueva, tiene 4 décadas, no más, esto de pensar a la integración como un proceso, como una política, digamos, institucional. Y también es cierto que fue modificándose en distintos momentos y adaptándose a distintas coyunturas. Y se pasó de una idea de internacionalización mucho más sesgada, marginal o fragmentada, a una idea mucho más integral y general de la integración. Me gustaría, Sole, que pases a la próxima, antes de pasar a conceptos más específicos, donde la misma tercer CRES, digamos, fue definiendo a la internacionalización específicamente como lo observan acá. Es nada más para presentarlo, pero entender cómo fue cambiando esto, de que ahora la internacionalización se constituye como una herramienta clave para transformar la educación superior, fortalecer sus comunidades y promover la calidad y pertenencia de la docencia, la investigación y la extensión. De esta manera, favorece la formación de ciudadanos y profesionales respetuosos de la diversidad cultural, comprometidos con el entendimiento intercultural, la cultura de paz y con capacidad de convivir y trabajar en una comunidad local y mundial. Un poco esto es para cerrar todo ese marco, digamos, que yo mencionaba desde el inicio. Ahora bien, esta nueva idea de internacionalización, y solamente para citar, para no ser tan densa sobre lo teórico y demás, pero solamente mencionarles, la internacionalización de la educación superior entendida como un proceso determinado es trabajado por algunos autores que, Sole, si te parece en la próxima, simplemente le dejo los nombres para, si a alguno le interesa y demás, buscar algún autor, cuáles son los autores hoy, digamos, que hablan de internacionalización a nivel global, fundamentalmente desde una visión desde el norte, pero son los conceptos, digamos, y las ideas que hoy se discuten, que tienen que ver con algunos teóricos como Jane Knight, una canadiense, que es la primera que en la década del 90 empieza a darle una forma de idea de proceso y de proceso político, digamos, a la idea de la internacionalización en las instituciones. Otro autor americano, Hutzig, le suma a esta idea de proceso entender a la internacionalización como un proceso integral. ¿Qué es esto? Como un proceso que involucre todas las áreas y secretarías de la institución para un trabajo colaborativo. Todos participan en parte de esta estrategia y es también para todos que se hace en la institución. Y el concepto más, podríamos decir, más trabajado, más consensuado, que todos aquellos que nos acercamos a las relaciones internacionales en lo que es educación superior e internacionalización, es del holandés Hans de Witt, que me gustaría leer esto en función de ver todo lo que incorpora esto de la internacionalización. Es un proceso no solamente integral, como hablaban los otros autores, sino que ahora le suma esto de que es un proceso intencional. Se requiere de la decisión política de las autoridades para desarrollar estas acciones que en realidad lo único que van a hacer es colaborar
con la consecución de los objetivos de la universidad como institución. Por lo tanto, es un proceso intencional de integrar la dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones y el ofrecimiento de la educación postsecundaria para mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos. Acá habla inclusive no de solo algunos que puedan realizar movilidad, sino está hablando de todos los integrantes de la comunidad educativa universitaria, para los estudiantes, el personal, y le suma esto de hacer una contribución significativa a la sociedad. Acá los remito a esos dos primeros conceptos que planteados, esas ideas, esos principios que planteamos al inicio mencionando la CRES. Ahora bien, para simplificar un poco todo esto, y vuelvo, pido disculpas por esta simplificación, pero para comprenderlo vamos a pasar a la próxima imagen, que trae un cuadro que lo trabajamos hace unos pocos días en el área de la SPU, con Marina Larrea, que es directora de ciertos programas de cooperación internacional, y bueno, para ordenar qué es esto de qué es la internacionalización, para qué la internacionalización, para quiénes definimos esto y cómo lo hacemos o cuáles son las herramientas o los instrumentos, ¿no? Y en primer lugar, esto de qué es la internacionalización es esto que vengo mencionando, es esta idea que quiero ir reforzando, de que es un proceso integral, que nos involucra a todos en la institución, que nos debe involucrar a todos. Es necesario que desde el área de relaciones internacionales se trabaje con el área académica para trabajar programas académicos, con el área financiera para ver los recursos que se tienen y para ver cómo adecuamos recursos que vienen también a nuestra institución, con el área de bienestar estudiantil por el tema de estudiantes, con el área de ciencia y tecnología. Hoy es fundamental un trabajo muy colaborativo con este área. Por lo tanto, vuelvo a repetir, es un proceso integral, tiene sus propios objetivos y no es una acción de algún sector de administración y solo para pocos, que es otra idea que también quiero trabajar en forma más detallada. Por lo tanto, yo considero, o se considera, digamos, que no es la función primordial de la universidad, pero está pasando a ser, en este mundo globalizado, una función sustantiva en las instituciones de educación superior. ¿Para qué? ¿Para qué internacionalizar? Fundamentalmente para el fortalecimiento y crecimiento institucional, para la mejora de la calidad de la educación. Ya vamos a ver de qué mecanismo y con los cambios que estamos sufriendo, cómo logramos esto, ¿no? Porque tenemos que readaptarnos. Recién Norma mencionaba algunas cuestiones pedagógicas en función de ciertos nuevos procesos, ¿no? Para el desarrollo internacional de la innovación, ciencia y tecnología, claramente, para el desarrollo amplio de este aspecto. Y también, ¿por qué no mencionar? Por una cuestión de prestigio, por una cuestión de imagen, muchas universidades, inclusive las argentinas, que no teníamos mucha gimnasia o dinámica en esto de participar de los rankings internacionales, muchas se sumaron a estos esquemas considerando que servía también o sirve también como un esquema de promoción en el extranjero, claramente, de la universidad. ¿Para quiénes? Vimos el qué y el para qué. ¿Para quiénes? Fundamentalmente para los estudiantes, grado y posgrado, para los docentes de grado y posgrado, para el resto del personal administrativo y de gestión de la universidad. Si hablamos, por ejemplo, de movilidad, claramente todos estos sectores realizan este esquema de internacionalización. Para las autoridades y también, y fundamentalmente, y retomando esa idea inicial, para la sociedad, de la que está esperando respuestas a las grandes demandas y a las grandes problemáticas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los instrumentos? Fundamentalmente, las políticas de movilidad de todos los niveles, de esto que mencionábamos recién. Pero vamos a ver que la internacionalización no se agota en esto. Es un instrumento más la movilidad. Y es cierto que vamos a empezar a hablar de una movilidad distinta. Ahora se habla de movilidad virtual también. Bueno, vamos a ver cómo redefinimos esto.
programas de cooperación en investigación, publicaciones conjuntas, programas académicos, que podamos ir avanzando en esquemas de doble titulaciones, sistemas de cotutela, sistemas donde podamos ir complementando carreras, si bien es cierto, trayectos de distintas formas, si bien es cierto que hay muchas limitaciones vinculadas a la normativa nacional, claramente se puede hacer muchísimo. Su facultad, la Facultad de Humanidades y Artes, tiene una gimnasia en esto espectacular. Así que, por ejemplo, eso hay que extenderlo, ¿o no? ¿O me equivoco, Norma? No, me estoy acordando del proyecto de Bolonia que tenemos y que están involucrados los ciclos de complementación curricular. Exactamente. En nuestra área. Hay que ir por más de eso. Ahora, también es cierto, bueno, hay ciertas limitaciones en esto del reconocimiento de títulos, si hablamos de créditos, ¿en qué hablamos? Porque hay que complementar sistemas que a veces son muy, muy diferentes. Si esto requiere de un trabajo artesanal, y ahí seguramente te vas a sonreír, Norma, porque es así. Es sentarse a trabajar con planes de estudios, con cátedras, con un docente y ver cómo ir adaptando y articulando. Pero bueno, es una herramienta, es un instrumento más. Otro instrumento tiene que ver con la participación en los proyectos, en distintos proyectos de asistencia técnica, de programas de ayuda para el desarrollo, de distintas conformación de redes y programas que, bueno, aparecen en esto del ejercicio de la cooperación internacional. Y también otro instrumento interesante son las ferias internacionales, ¿no? Esto de mostrar en el ámbito global. En la época de pandemia hubo algunas modalidades, inclusive de ferias internacionales virtuales también, donde nos permitían esos espacios mostrar lo que somos, lo que producimos, lo que generamos, lo que estamos en condiciones, digamos, de ofrecer y mostrarnos claramente. Ahora bien, vuelvo, es un cuadro algo simplificado porque es mucho más complejo todas estas características, pero era como para acercarnos un poquito de forma simple a esto de la internacionalización. Ahora bien, el proceso de internacionalización universitaria, como dije, es un proceso relativamente joven, arranca, y si hablamos fundamentalmente en lo que es el sistema universitario argentino, fundamentalmente en la década del 90, podemos mencionar como una primera etapa o un primer momento la década del 90, donde en realidad se empiezan a dar los primeros intentos de políticas específicas de internacionalización. Y estos fueron impulsados fundamentalmente por las relaciones que se empiezan a profundizar entre nuestra región y los europeos, entre la Unión Europea y América Latina. Y ahí se empezaron a generar, con financiamiento específico del Consejo Europeo, un montón de programas, y seguramente ustedes recordarán los programas Alfa, los programas de movilidad como Intercampus y demás, empiezan a aparecer en función de esta nueva relación entre las regiones, un montón de programas, digamos, que si bien tenían claramente, son políticas más bien receptivas, ¿no? Eran propuestas desde algunas regiones hacia el sistema universitario de la región. También deben recordar todos los esquemas de cooperación vinculado a la ESI, a la Agencia Española de Cooperación Internacional, y todos los programas, sobre todo de movilidad, que había vinculado ahí. Y también podemos mencionar todo aquello que generó el espacio del Mercosur, ya que fue en una década donde el proceso de integración fue profundizándose, si bien se venía proceso de integración desde la década anterior. Lo cierto es que todo el esquema del Mercosur educativo y demás propiciaba, promulgaba esto de la cooperación para favorecer el propio proceso de integración donde estábamos una serie de países. Es en este momento, en esta primera etapa, y bueno, también deben recordar esta idea de que había que firmar convenios. Los convenios internacionales, había que firmar convenios marcos con cualquier universidad, digamos, institución que pudiéramos, porque en realidad había que firmar convenios marco y demás, porque
la cantidad de convenios de por sí, por más que después sean efectivos, duraban en el tiempo, se aplicaran y se desarrollaban, la cantidad de convenios era un indicador de la internacionalización, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas tendencias, como vamos a ver, perduraron hasta la actualidad, ¿no? Pero hoy hay una idea de decir, bueno, si se firma un convenio que es un principio de acercamiento para una cooperación futura, hablemos también de la cooperación que queremos hacer. E intentemos hacerla efectiva desde ese primer momento, ¿no? Y no solamente con el compromiso inicial en la firma del convenio. Un segundo momento o una segunda etapa la vamos a ver ya desde el 2000 en adelante. Y acá es donde aparece un poquito, o se empieza a independizar un poquito más la idea de conformar espacios en la estructura, en el organigrama de las universidades, donde se puedan conformar áreas o secretaría de relaciones internacionales y tener cierto grado de profesionalización de esas áreas, las llamadas ORI, o sea, ese espacio en la estructura institucional que gestiona las relaciones internacionales, de alguna manera, de la universidad. Pero fundamentalmente, en esta segunda etapa o en este segundo momento, fue caracterizado por la movilidad, por la explosión de la movilidad, sea estudiantes, docentes, investigadores y demás. Es el momento donde, digamos, más fuertes se dan estos esquemas por distintas circunstancias, pero es donde se afianza, y vamos a ver que perdura hasta la actualidad, esto que decía yo anteriormente, de asociar a la internacionalización con la movilidad. Y en realidad la internacionalización es mucho más que la movilidad. Pero claramente este sesgo, esta tendencia queda muy fuerte de toda esta etapa. Y queda muy fuerte hasta la actualidad, como digo, que podemos mencionar un tercer momento, una tercera etapa, donde en realidad se trata de tener una visión más compleja, esto que yo mencionaba antes, de tener una idea de la internacionalización como un proceso integral y como proceso transversal. Pero es cierto que la movilidad quedó como determinando mucho y fundamentalmente hasta la pandemia como la primer característica de la internacionalización. No estoy en contra de la movilidad en absoluto, pero es cierto que en los diagnósticos que se hicieron después de las últimas décadas, y no solamente en el caso argentino, sino en el caso a nivel global, la movilidad representó un porcentaje muy pequeño, sobre todo de estudiantes de grado y posgrado. Un porcentaje muy pequeño. En el caso argentino llega a ser el 1%. En América Latina podemos elevarlo al 10% en algunos lugares. Pero lo cierto es que esa movilidad que caracterizamos a la internacionalización, también el esquema europeo, que nosotros lo tenemos como la panacea de la movilidad, si pensamos en los esquemas, por ejemplo, de los Erasmus, que tienen los europeos, tampoco representó más de un 20%. Ustedes me dirán, es un montón comparado al 1% de nosotros, claramente, pero para la propia perspectiva de los europeos también fue un porcentaje bajo. En el caso de América del Norte, Estados Unidos y Canadá no es mayor al 10%, por lo tanto, ¿qué pasó con todos esos esfuerzos y esos recursos que se volcaron a los sistemas que no fueron acompañados en los resultados? Y también yo sumaría no solamente en cuanto a tema de números y porcentajes, mencionando a un profesor de Relaciones Internacionales que fue director de la escuela y la carrera, Romero, que le sumaba esto no solamente del número, sino de la calidad también de esa movilidad, porque muchas veces la movilidad de estudiantes y demás quedaba como un esquema más o un momento más en la trayectoria individual y personal. Y en realidad la institución había generado y acompañado eso, pero no siempre esto se veía también como un proceso institucional, ¿no? Y quedaba más, vuelvo a repetir, como el acompañamiento de una trayectoria personal. Por lo tanto, todo esto lleva también a repensar la movilidad y verla desde otro lugar. Esa tendencia elitista que tuvo la movilidad
tratar de democratizarla de alguna manera y tratar que esos porcentajes sean mayores, claramente, ¿no? Que son muchas las variables que intervienen en esto, claramente, y lo podemos discutir, pero bueno, por lo menos quería plantear el tema. Y esta idea de que la internacionalización no solo es movilidad. Ahora bien, llegado la pandemia, también se puso en cuestionamiento esto. La pandemia trajo una realidad completamente nueva, completamente distinta, que implicó esta idea inicial que mencionaba antes, de esta necesidad de readaptarnos, repensarnos, reformular acciones, políticas y estrategias, ¿no? En primer lugar, una reducción total de la presencialidad, claramente. Las universidades se cerraron, acá y en todo el mundo. En segundo lugar, esto implicó que no haya movilidad cero, acá y en todos los lugares del mundo, con distintas intensidades, en distintos momentos y demás, pero bueno, no presencialidad, reducción casi total de la movilidad, y a lo cual incorporamos en la pandemia este tercer elemento que veníamos mencionando, de una incorporación abrupta de la virtualidad. Y esto fue mostrando crudamente las diferencias entre las universidades también, acá y en el resto del mundo. Y no solamente por las diferencias vinculadas al acceso de recursos determinados, de recursos materiales, de recursos aplicados a la utilización de plataformas, a tener mayor conectividad, o sea, a todo lo material, sino también, esto que mencionaba Norma antes, a redefinir también las propias prácticas pedagógicas, a las cuales los docentes en muchos casos no estábamos acostumbrados, adaptados o no teníamos gimnasia en esto. Entonces, esta situación de pandemia, de presencialidad, de movilidad y de incorporación abrupta a una metodología totalmente nueva, medio que trastocó o, bueno, sacudió al propio sistema. Te pediría, Sole, pasar a la próxima imagen, que en función de esto, en la pospandemia, un poco en esto del título que me convocaron como desafíos y demás para plantear la nueva internacionalización, yo creo que debemos trabajarla en 3 dimensiones. Pueden darle otros nombres, pueden sumar otras, nada, es un poquito para organizar lo que uno quiere decir. Y que tiene que ver con, en primer lugar, trabajar todo el desarrollo y fortalecimiento de la movilidad. Como decía antes, se vino haciendo, se hacía con muchos recursos, muchos esfuerzos. Esto hay que seguir apostando claramente en todos los niveles, estudiantes de todos los niveles, docentes, investigadores y personal en general de la universidad. Incorporamos ahora el tema de la movilidad virtual y hay un montón de programas específicos que tratan de activar estas nuevas metodologías, pero fundamentalmente, vuelvo a insistir en este punto, la necesidad de repensar la movilidad con una idea de democratización de la misma. Y que logremos disminuir esa tendencia o frenar esa tendencia a la elitización, digamos, de la movilidad, que solo termina siendo para pocos, y vuelvo a repetir, con la cantidad de variables que le quieran incorporar a esto. En segundo lugar, el desarrollo de internacionalización académica. Claramente, se requieren nuevas prácticas académicas internacionales donde lo virtual va a ocupar un lugar esencial. Pero esto del que mencionamos antes también. Hay que trabajar sobre una idea que no es nueva, que se viene trabajando hace una década, lo que se llama internacionalización en casa, pero hay que sumarle más trabajo a esto que mencionamos también de la internacionalización del currículum, de sistemas de cotutela, de doble titulación, esto que mencionábamos, y todos aquellos programas que no estamos acostumbrados a hacerlo, como por ejemplo todos los sistemas de aprendizaje colaborativo, como es el sistema COIL, las cátedras espejo, todas estas modalidades también, que son nuevas prácticas, en algunos casos, pero que claramente vamos a tener que ir metiéndonos en este camino. Otro elemento en el desarrollo de la internacionalización académica, creo que es fundamental trabajar sobre el promover las lenguas extranjeras, y no solamente el inglés.
La cantidad de veces se nos caen becas y demás porque no tenemos personas para proponer, investigadores y demás, con cierto nivel, digamos, de conocimiento de lenguas extranjeras. Entonces, muchas veces termina siendo, no es una realidad solamente argentina, pero termina siendo un obstáculo muchas veces, ¿no? Que también yo creo que podríamos prestar atención. Y en esto que mencionamos también, en aquellas universidades que tenemos escuelas medias, escuelas preuniversitarias y demás, tener la posibilidad también de incorporarla en esta lógica institucional a esta estrategia de internacionalización, ¿no? Y abordar por ese lugar. Y una tercera dimensión, por eso digo, esto es también algo simplificado, ustedes pueden incorporar cantidad de estrategias en ese punto. Una tercera dimensión tiene que ver con el fortalecimiento de la internacionalización institucional. Claramente necesitamos definir nuevas estrategias, nuevos esquemas de vinculación, fundamentalmente nuevos esquemas de vinculación científico-tecnológica. Es un área donde tenemos mucho para trabajar, redefinir alianzas de tipo estratégicas, tanto con el sector privado, público, las organizaciones internacionales de distintas características, pero claramente tenemos que buscar nuevas formas de vincularlos no solamente para pedir en la cooperación, que creo que esto es importante, sino también para mostrarnos, mostrar lo que somos, lo que generamos, el conocimiento, los servicios, los productos, todo lo que tenemos para ponerlos, digamos, y mostrarlo como oferta. Creo que estas tres dimensiones son en las cuales nos tenemos que mover para dar respuesta a los nuevos desafíos. Sole, si te parece, ya yendo a la última imagen, está bien, todo está muy, muy bien, ¿no? Todo está planteado como un buen plan de acción institucional con estos ejes. Pero ¿cuáles serían los requerimientos fundamentales para poder avanzar en esto? Trabajar con esta idea de internacionalización como un proceso integral, intencional y transversal. Este trabajo que vengo mencionando que es fundamental con las secretarías y con las áreas. No estoy en contra, digamos, de las oficinas de relaciones internacionales porque presido una precisamente, pero claramente no es un trabajo específico del área. Es necesario un trabajo, como mencionaba, con las distintas áreas, y áreas también que tengan ciertas características, las de relaciones internacionales, de cierta profesionalización en cuanto al conocimiento del área específica, no solamente al conocimiento de los formatos, las metodologías de muchos programas internacionales, sino también al conocimiento de los tiempos. El uso en la internacionalización es fundamental. Muchas veces nuestras instituciones grandes, tienen ciertas dinámicas propias donde los tiempos no siempre son los mismos, ni para comprender que hay un calendario distinto en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Entonces, muchas veces el conocimiento de los tiempos, de los formatos, de las metodologías, a esto hablo cuando hablo de profesionalización, conocer el espacio, bueno, ayuda mucho. En segundo lugar, fundamental realizar diagnósticos, evaluaciones, para generar indicadores, pero no porque considere que el indicador de por sí es lo fundamental, sino para que esos diagnósticos y esa elaboración de indicadores nos permitan definir políticas públicas de educación superior y en nuestra universidad más claras, más acorde a las necesidades de la propia institución. El sistema universitario argentino, las universidades nacionales, tiene un principio de un grado de autonomía muy grande. Si nosotros pensamos inclusive en la Universidad Nacional de Rosario, tenemos 12 unidades académicas. Claramente esas 12 unidades académicas hace años que vienen haciendo muchísima internacionalización, pero se trabaja en forma muchas veces atomizada. Desde la institución, cuando queremos mostrar información, muchas veces no la tenemos. Entonces, el tener una buena fotografía de la institución, un buen diagnóstico, lo que hay en cooperación, las interrelaciones que hay entre esas unidades académicas y el mundo, es fundamental. Por ejemplo, claramente, y en casi todas las facultades pasa,
hay cantidades de publicaciones de carácter internacional. Nuestros investigadores, nuestros docentes publican en espacios internacionales, en publicaciones con referatos, con ciertos estándares y demás. Eso es internacionalización. Claramente, no es solamente la movilidad de ese investigador. El participar de ciertos esquemas, y también su facultad en esto tiene un número enorme, porque es un trabajo que estamos haciendo desde acá, nos ayuda a mostrar cómo estamos internacionalizados. Por eso es una buena fotografía de nuestra institución, un buen diagnóstico, la elaboración de indicadores, nos va a ayudar claramente a definir buenas políticas, ¿no? O políticas acorde a las necesidades que tenemos como institución. Y voy cerrando con el último punto que creo que es importantísimo. No podemos hacer internacionalización si no consideramos y no somos conscientes de las asimetrías que tenemos como universidad, como sistema universitario. Tenemos grandes asimetrías de todo tipo, no solo en las condiciones materiales, y esto que hablábamos antes, la posibilidad, llegó la pandemia y esto del acceso a dispositivos, a internet, a conectividad, digamos, estas asimetrías se mostraron claramente en la pandemia, crudamente en la pandemia, y esto hay que tenerlo en cuenta. Todas las regiones no son lo mismo, nuestras universidades en distintas regiones del país también hay diferencias regionales, territoriales muy importantes. Tenemos asimetrías socioeconómicas muy claras. Tenemos asimetrías también, siempre pensando en el enfoque de la internacionalización, disciplinares. Tenemos algunas carreras y algunas especialidades mucho más internacionalizadas que otras. Por ejemplo, de las ingenierías con respecto a la de las humanidades. Ahí también tenemos. Tenemos asimetrías de género cuando avanzamos sobre la cooperación internacional. Entonces digo, esto de ser conscientes cuando definimos procesos de internacionalización de las diferencias y la asimetría, que es una realidad propia argentina y regional latinoamericana, no es detalle menor. Virtualizando absolutamente todo y digitalizando todo no va a resolver nuestros problemas, claramente, ¿no? Y de esto hay que ser consciente. Y cierro con esta idea que vengo planteando desde el inicio, de que la internacionalización es una política. Es una estrategia política por parte de la institución que ayuda a cumplir con los objetivos y con el resto de las funciones de la universidad, en todos sus aspectos. Así que bueno, quedo a disposición, espero no haber aburrido, para cualquier consulta o debate. Muchísimas gracias. Pregunta específica sobre la propia gestión de la Universidad Nacional de Rosario. Muchísimas gracias, Patricia. No sé si hay preguntas. Si quieren poner preguntas en el chat, si no se animan a hacerlas, no somos tanto, así que si quieren hacer preguntas, está abierta la posibilidad. Patricia nos va a escuchar. Yo me quedo pensando, Patricia, todas estas cuestiones tan fuertes que vos estás planteando para la Agenda 2022, ¿no? O por una agenda a corto, mediano y largo plazo para darle forma, digamos, institucional a la internacionalización y que no sea solo para pocos o para... Ahora, ¿cómo también quitamos en este trabajo esto de la idea en la cabeza de muchos de que es para un determinado grupo o que se está circunscripta a cierta élite, ¿verdad? Entonces, esto también hay que trabajarlo en las agendas desde todas las áreas en cada una de las unidades académicas. Claramente, fundamentalmente este es el trabajo colaborativo con las otras áreas, donde académica, donde estudiantil y demás pueda trabajar sobre otros elementos que no son solamente los materiales, elementos que tienen más que ver con lo emocional, con lo psicoemocional, por ejemplo, pensando de alguna persona que nunca se subió en avión o un estudiante que viene con algunas características, ¿cómo se acompaña ese proceso? Sí, vos sabés que me venía haciendo en la cabeza mientras vos hablabas, y uno piensa por ahí en algunas caras, en algunas carreras, en algunos espacios en los que uno transita, ¿no? Cómo abrirlo para que también esta gente tenga esa posibilidad. Y la otra cuestión que vos planteaste, el tema de los idiomas, teniendo una escuela, que aquí está Silvina, la directora de la Escuela de Lenguas, ¿no? Qué necesidad, ¿verdad? Que nuestros jóvenes, nuestros chicos, nuestros profesores, todos estemos realmente comprometido con el tema de otro, al menos un idioma más.
Sí, sí, yo también me quedé pensando en eso, ¿no? Qué lástima que las becas se caigan porque uno de los requisitos no los pueden cumplir. Y A ver, realmente hay que trabajar bastante. no solamente decir, bueno, menos mal que quedé bien, porque no sabía que tenía la directora acá. Bueno, por un punto quedé muy bien con la facultad. Sí. Pero no solamente por el grado o el nivel en un idioma, sino a lo mejor muchas veces hay cooperación que es oficial, que viene por parte de otros estados vinculados más a una gestión diplomática, de embajadas y consulados y demás, donde obviamente uno no encuentra, digamos, personas con conocimiento de un idioma específico y no accedemos a esa cooperación, ¿no? Entonces, no solamente Claro. el nivel de un idioma, sino la variedad también que podamos, Sí. pensando que tenemos una escuela con una oferta enorme de idiomas. Enorme, enorme la de Silvina, Sí. es enorme tu oferta, Silvina. Sí, 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 sí. Sí, sí. Claramente. Y cada vez incorporamos más idiomas. Cada año se están incorporando más idiomas. Entonces, es una lástima que suceda esto. Bien, pero ahí hay que fomentar. Hay que trabajarlo, hay que trabajarlo, exactamente, hay que trabajarlo desde los ingresantes, desde los ingresantes. Sí, Por sí. eso también sumaba la importancia de trabajar con el nivel anterior. Hablo de las escuelas medias, porque dependen de nosotros y es dentro las preuniversitarias. Claro, de la propia lógica institucional, ¿no? Pero claramente se debe acercar ese sector, porque así se hace también en otros lugares, digamos. ¿Querés Ahí están leer? escribiendo en el chat. Sí. Melissa dice, pensar en la importancia de los idiomas y la democratización es un tema a trabajar desde el centro de estudiantes, los claustros, y si no, perder oportunidades. Como... Pregunta Belén también por ahí. ¿Cómo el alumno universitario accede a la internacionalización a través de becas o algo más? Pregunta. A ver, depende de cada universidad, digamos, y cómo tiene establecido fundamentalmente los canales de comunicación y difusión de la información. Pero hay muchos esquemas, como fui ordenando en ese cuadrito cuando mencionaba las herramientas o los instrumentos. Acceso a programas específicos que pueden devenir de regiones, de estados, de organismos internacionales. Muchas veces esos programas, los que están vinculados son los docentes y los investigadores y son los que un poco diseminan esa información más internamente, ¿no? Muchas veces pasa con esto, con las redes de Erasmus, digamos, con todo esto. Generalmente tiene que ver con una distribución más vinculada en este aspecto. Luego hay en el Ministerio de Educación, en la página web y demás, hay toda una oferta de todas las becas existentes de organismos internacionales, vuelvo, de estados, de fundaciones y demás, donde esa información está condensada. Nosotros desde la universidad relinkeamos esa información a todas las facultades, ¿no? Y muchas veces las propias universidades, como es nuestro caso, tienen sus propios programas de financiamiento en el caso de la movilidad. Nosotros tenemos un programa que es el programa AVE, que es para estudiantes, docentes y no docentes, que se financia con fondos propios de la UNR. No son programas que vengan del ministerio, ¿no? Pero esto no todas las universidades lo tienen. O sea, hay distintos mecanismos. Yo creo que la clave en eso, que quizás es un punto que deba sumar en todo esto que fui mencionando, una buena estrategia comunicacional también, para poder llegar en forma más directa y que los estudiantes no tengan que preguntar esto, ¿no? Pero bueno, las páginas web, todo lo que es redes sociales, o sea, bueno, toda esa información institucional hay que aprovecharla al máximo. Sobre todo en los estudiantes que están en un mundo que muchas veces desconocen, y ni qué hablar ahora posterior a los que ingresaron con la pandemia, donde la vida universitaria y la propia institución, en universidades como la nuestra, es enorme y es confusa, claramente. Los docentes y demás, y los que hace muchos años que transitamos los propios pasillos y las propias dinámicas, un poco ya uno sabe dónde buscar. Pero el que está de afuera, ingresa y quiere ver y encontrar una oportunidad, es complejo. Pero bueno, para eso también están las oficinas de relaciones internacionales, secretarías o áreas donde esa gente tiene el conocimiento y en nuestro caso están las puertas abiertas, claramente.
Gracias, Patricia. Ahí estoy respondiendo a Adriana, que pregunta dónde puede rever la ponencia y todas las otras, bueno, en el canal de YouTube de la facultad, digo para todos los demás, por las dudas. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Nada Yo quería más. agregar solamente esto, que bueno, Sí, nosotros claro. desde la Escuela de Lenguas tenemos mucha relación con la Secretaría de Relaciones Internacionales, con el secretario Diego Búzola, y hemos, por medio del programa AVE, muchos estudiantes y docentes han hecho intercambio en Brasil, en Portugal, o sea, desde las carreras de portugués, realmente es brillante el programa. La verdad que todos los intercambios fueron buenísimos. Así que, bueno, quería agregar eso porque realmente desde la escuela se han usado bastante los programas con muy buenos resultados. Es que claramente el tema de que sea un idioma y que sea muy específico, es como una carrera como cualquier otra, por lo tanto... Funciona muy bien. Exactamente. Hace años que se hace y este año hay 5 candidatos, creo que para el próximo año. Realmente funciona bien y debería funcionar mucho mejor en cuanto a la posibilidad de otorgar mayor presupuesto para eso. Exactamente. Este año estuvimos muy complicados, obviamente, porque casi no estábamos en condiciones post-pandemia. Primero porque no teníamos reglas claras en función de qué pasaba y no teníamos reglas claras en función de lo externo, ¿no? Si bien a nivel interno, el Ministerio y la SPU específicamente recomendaban que no se fomentara para nada la movilidad porque no se podía en primera instancia, pero porque aparte no hay una información, digamos, condensada y clara de cada lugar, de cada país, los requisitos, las condiciones y demás. Entonces era meternos en un brete complicado. Pero bueno, decidimos este año cerrar por lo menos con un poco de lo que no habíamos tenido estos 2 años, una vez que nos abrieron un poquito la posibilidad. Claramente poco, nunca alcanza, siempre puede ser mejor, pero bueno, la idea es reconstruirnos un poquito después de estos 2 años muy duros, donde la universidad tuvo que poner claramente el acento en otras cuestiones que eran urgentes, mucho más en la pandemia, o sea, eso hay que ser consciente también. Esto me atajo para las críticas cuando vean los montos y demás, no es culpa mía, digamos. Pero nada, por lo menos porque algunos puedan, ya cumplimos, digamos, con el deseo que tenemos de cerrar el año de otra forma, ¿no? Creo que estamos cerrando el año de otra forma, ¿no? Al menos si lo comparamos con el cierre del 2020, bueno, hemos hecho un avance y en un montón de sentidos, en lo pedagógico, en lo académico, en la internacionalización, en los aprendizajes también, ¿no? Los cambios en nuestras prácticas mucho más consolidados, mucho más reflexivos también, y sabiendo que esto ha llegado de una manera y que si había algo de seguridad, la hemos perdido totalmente y que vamos a manejarnos de ahora en adelante en terrenos cada vez más movedizos, más inciertos, ¿no? Por eso el tema de agendas muy abiertas y muy móviles. Tal cual. Y yo quisiera rescatar y sumar a esto que vos estás diciendo, que podemos hoy salir de la manera que estamos saliendo porque se hizo un muy buen trabajo en los últimos 2 años. La universidad no se detuvo en ningún momento, y hablo en términos generales, no solamente jamás. En la voluntad de los docentes de aprender, de ver cómo hacíamos, de sumarnos, más allá inclusive de las diferencias que se pueden tener en los que estaban de acuerdo con una metodología u otro, pero la universidad no se paró en ninguno de los aspectos ni en ninguno de esos claustros. Entonces eso nos permitió, creo, llegar a un momento hoy donde tener una perspectiva un poco mejor, digamos, ¿no? Sí, más orientados. Cerramos mejor, vamos a arrancar de la mejor manera si no pasa nada demasiado fuerte el próximo año. Así que, y yo creo que un poco también vuelvo a destacar el reconocimiento al trabajo, al laburo de todos, de toda la comunidad universitaria, que creo que es importante, porque no siempre
se observa o se ve de la misma magnitud que uno lo ve desde adentro de la institución, ¿no? Entonces, vale la pena destacar. Gracias. Volver a la presencia, y si yo pudiera, si tuviera respuesta a esto sería ministra de Educación a lo mejor, pero de a poco se va a ir regresando. Si no hay ningún acontecimiento y la vuelta, creo yo, esta opinión personal, si la vuelta de las vacaciones y demás no genera una situación muy diferente a la que se sostiene hasta ahora, que eso implica mucha responsabilidad y cuidado en los meses que quedan, creo que desde febrero o marzo claramente de a poco. Pero vamos a tener que readaptarnos de alguna manera, no va a ser exactamente el mismo formato y no sé si serán esas aulas gigantes con 150 alumnos. No sé, quizás no sea lo que dejamos. No. No, yo creo que lo que dejamos hay que empezar, como decir, bueno, de esto que teníamos hay algo que dejar en el camino, hay algo que transformar y hay algo nuevo que está por venir. El devenir de las aulas será, ¿no? Claramente, claramente. No sé, si no hay más preguntas, cerramos, o si alguien más quiere comentar, quiere agregar, quiere decir algo, quiere contar alguna situación con la internacionalización, con la movilidad. Te agradecemos mucho, Patricia. No, por favor. Realmente nos has esclarecido un montón de puntos. Sí, bueno. Y a disposición, la oficina, mi equipo, el área de relaciones internacionales, para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muy clara, Patricia, muy clara. Gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Y Bueno, gracias a todos los que participaron, a todos los asistentes, haciendo un esfuerzo en tomando una hora. Nosotros les tomamos a ustedes una hora del tiempo, que sabemos que a esta altura del año es un tiempo, digamos, sagrado, si se quiere, entre comillas. Muchísimas gracias a todos los presentes. Igualmente, Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Siento que se va el día y que cada vez hace más calor. Sí. Yo me encerré encima están grabando todavía. Cortalo, Sole, cortalo.